Hola, bienvenidos a nuestra segunda sesión del contrato de compraventa y vamos a abordar también otros tipos de contratos traslativos de dominio. Sin mayores comentarios, les subo la presentación e iniciamos nuestra sesión. ¿Sí? Recuerden, en esta segunda parte vamos a ver las modalidades, vamos a ver los siguientes temas: las modalidades de la compraventa, analizaremos el contrato de permuta, el contrato de donación y el contrato de mutuo. Estos contratos son también contratos traslativos de dominio. Antes de iniciar o de entrar ya al tema de las modalidades de la compraventa, pues recordemos cómo definimos a la compraventa. Recuerden, dijimos, la compraventa es aquel contrato en virtud del cual una de la persona llamada vendedor se obliga a entregar una cosa o a documentar la titularidad de un derecho a otra persona llamada comprador, el quien se obliga a pagar un precio cierto y en dinero y produce el efecto traslativo de dominio de los bienes materia del contrato. Dijimos que esta definición podemos identificar a las partes y al objeto. ¿Quiénes son partes? Pues la parte que transmite la propiedad, que sería la parte vendedora, la parte compradora, quien va a pagar un precio cierto y en dinero, y obviamente también se obligan a documentar la titularidad de ese derecho. ¿Sí? ¿Cuál es el objeto? Recuerden que el objeto, cuando vemos la teoría del acto jurídico, pueden ser cosas y hechos. En este caso, el objeto, cosa, pues va a ser la entrega de la cosa y pagar el precio, y la acción, pues será documentar la titularidad de ese derecho. Y la característica principal de estos contratos es que produce el efecto traslativo de dominio de los bienes materiales del contrato. Esto es importante. ¿Eh? Y dijimos que hay dos características fundamentales de estos contratos, que es primero la transmisión de la propiedad, y puede sujetarse a término a una condición, es decir, modalidades de las obligaciones que también se aplican a los contratos, pero vamos a ver modalidades específicas del contrato de compraventa. Dijimos que esta es una cláusula esencial, que no es factible su prohibición, porque si no vamos a desnaturalizar el contrato de compraventa, estaremos en presencia de otro contrato, podría ser de arrendamiento o bien un contrato de comodato. Una característica, digamos, que siempre va a ser oneroso, siempre va a ser en dinero. Si hablamos que es oneroso, estamos hablando desde un punto de vista económico, ¿va? Y comentábamos que se puede pagar con bienes diferentes del dinero, con otros bienes diferentes del dinero, pero con la condición de que el 50% más sea en dinero. Si es menor, claro que sí puede ser así, ¿va? Pero si te pago una cantidad de dinero que sea 40% y el valor de otras cosas es en bienes diferentes del dinero, y estaremos en un contrato de permuta, que es el que vamos a analizar. Bien. Ahora sí vamos a ver qué son las modalidades del contrato de compraventa. ¿Qué podemos definir? ¿Cómo definimos una modalidad? Pues es el modo de ser o de manifestarse de una cosa. ¿Sí? ¿Qué modalidad se presenta? Una modalidad virtual o presencial, como estaríamos hablando de la clase, ¿no? Una clase sincrónica o asincrónica. ¿Sí? Si era una modalidad de una clase. ¿Cómo se puede manifestar o cómo se puede impartir una clase en este caso? Nosotros lo podemos aplicar en el derecho y lo aplicamos de manera concreta en las obligaciones, ¿sí? Señalamos de este punto, ¿no? Que en el derecho se aplica para identificar las diferentes maneras en que se pueden producir las obligaciones. Es un tema que nosotros abordamos cuando vimos, repito, el tema de obligaciones. ¿Y cuáles eran estas modalidades? ¿Recordarán? Pues estas modalidades son 4: el plazo, la condición, el modo o la carga, ¿sí? Que ya son temas que nosotros manejamos. Ahora, ¿qué pasa con las modalidades cuando los aplicamos al contrato de compraventa? Pues sería lo mismo, ¿va? Pero vamos a ver que son cláusulas que podemos incluir nosotros en los convenios y modificar de manera específica sus efectos. Recuerden que los efectos es crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones. O sea, los efectos de crear, puedo, entre comillas, jugar con ellos y darles otra manifestación, dependiendo de la cláusula que nosotros vamos a tomar, ¿va? Bueno, ¿cuáles serían estas modalidades en la compraventa? Pues vamos a analizar. La primera modalidad es la compraventa con reserva de dominio. La acción importante o lo que podemos modificar es la transmisión de dominio. Me reservo la transmisión de dominio, ¿sí? Recuerden que una característica de la compraventa es que produce efectos de manera inmediata, doctrinalmente, pero puedo modificarla. Acto de preferencia, es decir, que si yo deseo vender la casa,
tengo la obligación de ofrecérsela primero a la persona que inicialmente me la vendió. Pacto de no vender a persona determinada. Esta cláusula es nula. Perdón, de no vender a persona determinada es válida. Si yo pongo una cláusula en la cual se prohíbe la venta a cualquier persona, esto sería nulo. Compraventa de esperanza, de cosa esperada y de cosas futuras son cosas que en el momento no existen y van a llegar a existir en un momento determinado. Y aquí es importante porque tenemos que precisar en qué momento se producen las obligaciones. Cuando hablamos de un contrato de compraventa de esperanza, el comprador se obliga a pagar y asume el riesgo de que la cosa no llegue a existir, pero el comprador va a pagar aunque no reciba nada. Sí, y el vendedor va a recibir el precio aunque no entregue nada. A diferencia de la cosa esperada, donde el pago se condiciona a la existencia de la cosa, es decir, que si existe la cosa, te pago. Si no existe la cosa, no te pago nada. Y si no existe la cosa, tampoco tienes la obligación de entregármela. Recuerda que esto es importante para pactar una cláusula penal o el caso de incumplimiento de la rescisión de los contratos. Y cuando hablamos de la compraventa de cosa futura, ¿en qué consiste? Pues que el vendedor asume el riesgo de su fabricación, de elaborar la cosa. Después vamos a ver las modalidades, que es la compraventa a vista, ¿sí? Donde las cosas se acostumbran gustar, pesar o medir para que se perfeccionen, como sería el caso de algunas bebidas como el vino, ¿va? También veremos la compraventa sobre muestra. Y en este compraventa sobre muestra, pues se toma como patrón de la cosa una fracción. Este patrón nos sirve para entender al todo o visualizar el todo, y en base a ese patrón vamos a comprar las cosas que no están individualizadas. La modalidad, cuando hablamos de compraventa por acervo, hacemos referencia al continente y no al contenido. Es decir, vamos a comprar cosas que están en un bien, en un continente, ¿va? Y ese continente puede ser una bodega, ¿sí? Puede ser un cuarto, ¿va? Puedo comprar un terreno por su extensión, por su domicilio, ¿sí? O en un contenedor, dependiendo de qué es lo que vamos a manejar, ¿no? Que pueden ser que se refiera solamente a bienes muebles, que se refiere a inmuebles o que es realizado por comerciantes. Estas son las modalidades que vamos a explicar brevemente a continuación. Entonces vamos a ver la primera, compraventa con reserva de dominio. Aquí el efecto que acordamos, el efecto que va a producir es que la transmisión del dominio se va a suspender. Recuerden, una característica del contrato de compraventa es que produce efectos cuando las partes se ponen de acuerdo en el precio y en la cosa, aunque el precio no se entregue, ni tampoco la cosa se entrega a la parte compradora, ¿va? Y aquí, ¿cómo lo definimos? Pues es aquella cláusula en la cual el vendedor se reserva la propiedad de la cosa objeto del contrato hasta que el vendedor pague totalmente el precio acordado, que es la cláusula fundamental para un contrato de compraventa de un bien inmueble. Las partes se acuerdan que la transmisión de la propiedad se va a efectuar cuando la parte compradora, ¿sí?, liquide el 100% del precio en los términos que se establecen en la cláusula total. ¿Sí? Esta cláusula, repito, es fundamental. Y también puede ser que la compra-venta y la posesión te la entregaré en esas condiciones. Ajá. Para que esto surta efectos ante terceros, debe inscribirse en el registro público de la propiedad. Recuerden que un registro público, su finalidad es que surta efectos erga omnes. Simplemente por el hecho de inscribirse, la ley ya señala que produce efectos ante terceros. ¿Qué pasa si no inscriben el registro público de terceros? Pues no surte efectos ante terceros de buena fe, pero surte efectos entre las partes, que es lo que a nosotros nos interesaría. Bueno, ¿qué pasa ahora con la compraventa en abonos? ¿Se acuerdan cuando vimos la compraventa en abonos? Era en el momento en que se producen los actos jurídicos o los contratos, ¿va? Que son instantáneos o de tracto sucesivo. En este caso, la compraventa en abonos es un contrato de tracto sucesivo. ¿Qué es lo que se pacta? Que el precio no va a ser en una sola exhibición, sino va a ser en pagos parciales. Y decimos, las partes pactan o autorizan al comprador para que pague el precio en cierto tiempo mediante entregas parciales. Recuerde que allí podemos establecer una sanción con los intereses, con el retraso en el pago. Y ahí tener que presente lo que ya vimos en las cláusulas, que pasa con el anatocismo. Hay que tenerlo presente, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa? La rescisión o la resolución del contrato, las partes deben devolverse las prestaciones que se hubieran otorgado simultáneamente. Se rescinde el contrato, te regreso tus pagos y ahora regrésame el bien. Vamos a ver ahora la modalidad que se conoce como la compraventa con pacto de preferencia.
La acción medular, dijimos, es que la parte que vende, ¿sí? En una segunda venta tiene la preferencia para ser preferido cuando el comprador, ¿va? Decida a su vez vender el objeto. Entonces lo señalamos así. Las partes pactan en una cláusula que en caso de que el comprador inicial desee vender el bien, materia del contrato, ¿va? ¿Qué va a hacer? Pues le va a dar preferencia al vendedor inicial y gozará ese derecho a que se le prefiera en igualdad de condiciones a otros compradores en igualdad de condiciones. No me tienes que hacer un descuento, ¿no? Si lo voy a vender a un precio determinado, en ese precio tú te lo ofrezco a ti, vendedor inicial, para que la compres, ¿sí? Este derecho no se puede ceder ni se puede vender, es un derecho personalísimo. ¿Y qué ocurre si la venta se realiza sin despender esta cláusula? Este contrato sería válido, pero deberán de pagarse los daños y perjuicios. Entonces, la pregunta que les formulo y que tendremos, ustedes ya sabrán cuál es la respuesta, ¿qué debo hacer para en un contrato no entrar a la problemática que implica el determinar el monto de los daños y perjuicios y acreditarlos? ¿Va? Eso es con una cláusula especial que ya señalamos y esta se conoce como cláusula penal. Entonces, yo pactaría, referente con esta cláusula, una penalización para el caso que no se cumplirá con esta modalidad. Y repito, eso es muy importante. Si es lo que a nosotros nos interesa. Pensando que entrego una casa, un bien inmueble que yo le tengo un cierto aprecio o no quiero que esté fuera de tal persona, ¿sí? Que la quiero conservar o se le entrega a una persona, a un familiar, por la confianza que le tengo. Para asegurarlo, podría señalar y pactar que si tú deseas vender la casa, la primera persona que me la vas a ofrecer es a mí, vendedor inicial. ¿Ah? Ahora vemos la modalidad de compraventa con pacto de no vender a persona determinada. A persona determinada y dijimos que esta cláusula es válida, ¿sí? Es decir, que las partes pactan de común acuerdo que la cosa enajenada no debe ser vendida por el comprador inicial a una persona determinada en un futuro, a una persona determinada en un futuro. ¿Va? No estamos hablando de la totalidad. De tal suerte que esta cláusula sí es válida, la compraventa con pacto de no vender a persona determinada. Pero si se establece que la cosa no se debe vender a persona alguna, eso no es posible. Eso jurídicamente está mal y la acción, pues obviamente la consecuencia es que esa cláusula sería nula. ¿Verdad? ¿Qué pasa? Cuando la compraventa se realiza, pues la compraventa se realiza y sin mayores problemas, ¿va? Si la vendo a la persona que yo le prohibí o que acordamos que nos iba a vender. Obviamente también se va a establecer o se van a demandar el pago de daños y perjuicios y llegamos a la problemática que implica siempre el pagar daños y perjuicios. ¿Qué es? ¿Cuál es esta problemática? Pues se deben de demostrar, ¿verdad? Y en ocasiones no hay ningún daño ni ningún perjuicio, pero si yo pacto una cláusula penal, pues obviamente ya tengo asegurado esta cláusula o bien el beneficio que conlleva el que la parte incumpla con ella. Vamos a ver ahora estas modalidades que se habla de cosas futuras. El primero, el que estamos señalando, habíamos señalado que la compraventa de esperanza, el comprador se obliga a pagar y asume el riesgo de que la causa no llegue a existir, es decir, plantea un contrato con esta cláusula compraventa de esperanza. ¿Qué implicaría? Pues que obviamente que el comprador va a pagar el precio aunque la cosa no exista. Sí, aquí les puse como ejemplo, si yo deseo comprar una camada de perros Golden, yo digo, te voy a comprar 3 perros Golden, sin importar el sexo. ¿Va? Pero te va a pagar los 3. Bueno, si no llega a haber ningún perrito, pues no te pago nada, ¿va? Perdón, te pago los 3 perritos, ¿va? Y tú no me vas a entregar nada. Es de cosa, es de compraventa de esperanza, ¿eh? Dijimos, el comprador se obliga a adquirir por una cantidad determinada los frutos que una cosa produzca en un tiempo determinado. Recuerdo cuando hablamos del término de frutos, se refiere a frutos naturales y frutos industriales. Los frutos naturales son los que, literalmente, como su nombre lo indica, los que producen un árbol de manzanas, un huerto, un sembradío. Pero también los frutos que se pueden señalar son los frutos de los animales, los semovientes. Y esos serían frutos. Y los frutos industriales son los que nos produce, pues, por ejemplo, la industria, ¿no? Unos zapatos, etcétera. Esos serían frutos industriales, ¿no? Los intereses son frutos que nos genera el dinero. Bueno, entonces recordamos que el comprador asume el riesgo de que los frutos lleguen a existir o no, ¿va? Y si existe una cantidad inferior, pero la parte compradora tendrá que pagar el precio que se pactó, existan o no existan. O si sea una cantidad inferior, tendré que pagar lo que se acordó. ¿Sí? El comprador debe pagar el total,
Esto que implica que el vendedor se convierte en acreedor del precio aun cuando los frutos no existan. O sea, ya apartamos el contrato, me tienes que pagar el dinero en la fecha establecida, aunque la cosa no existió. Entonces, vean, es una cláusula pues muy especial que beneficia obviamente a la parte compradora y no al vendedor, ¿verdad? Mejor dicho, perdón, favorece a la parte vendedora porque el vendedor es el acreedor del precio, aun cuando la cosa no llegue a existir. ¿Sí? A diferencia de la cosa esperada. ¿Qué pasa en la cosa esperada? Pues que el pago se condiciona a la existencia de la cosa. Si la cosa no existe, pues no te pago. Entonces puede ser el mismo contrato, pero lo sujetamos a la condición de que sea una cosa esperada. ¿Va? Entonces, te voy a pagar los perros, pues dependiendo de los perros que existan. Si me traes uno, te pago uno. Si son 5, te pago los 5. Y si no hay nada, pues no te pago nada. Sí, las partes acuerdan que la obligación del vendedor de entregar la cosa y la obligación del comprador de pagar el precio están sujetas a la condición suspensiva de que la cosa exista. Recuerden las modalidades de las obligaciones, la condición y el término, el modo, la carga. Pero estamos hablando de estas obligaciones especiales del contrato, de condiciones especiales, de modalidades especiales del contrato de compraventa. ¿Qué pasa si la cosa no llega a existir sin culpa de las partes? Pues obviamente, ¿qué implicaría? Que no existe la obligación ni de entregar la cosa ni de pagar el precio. Pero si la cosa llega a existir, se pagará por cada uno de ellos el precio que se pactó. Obviamente, lo más práctico y lo más objetivo es hacer un contrato de compraventa de esperanza para obligaciones equilibradas de las partes. ¿Sí? Ahora vamos a ver el contrato, también una cosa de cosas futuras que sea de cosa futura como tal. ¿Cuál es el efecto del contrato específico llamado de cosa futura? Pues aquel en el cual el vendedor asume el riesgo de fabricar o elaborar la cosa, materia del contrato, ¿sí? Sería aquella cláusula, aquel contrato en el cual el vendedor se obliga a entregar al comprador a cambio del precio pactado cosas futuras, comprometiéndose a que existan y tomando el riesgo de su elaboración o fabricación, ¿sí? Que se elaboren o que se fabriquen o que lleguen a existir. ¿Sí? El vendedor asume esta obligación especial, la parte vendedora. ¿Ah? ¿Esto qué implicaría? Pues que la fabricación de las cosas objeto del contrato. Y la pregunta sería, ¿qué pasa si la cosa no llega a existir? ¿Qué haríamos? ¿Qué harían? Obviamente ya sabemos, ¿ah? ¿Qué? Pues que se establezca una penalidad, una sanción para cubrir los daños y perjuicios que se pudieran generar y para evitar la problemática que implica el monto de los daños y perjuicios, lo que tenemos que acordar o tenemos que pactar en nuestro contrato es una cláusula penal. Bien, existe esta modalidad que se llama compraventa a vista. ¿Y a qué se refiere? Pues que el efecto de aquellas cosas que se acostumbran a pesar, medir o gustar, pues el contrato se perfeccionar cuando las cosas sean pedidas, sean medidas o sean gustadas. En este caso estamos hablando de vino. Oye, necesito un vino. ¿Con qué características? ¿Va? Pues esas características tengo que degustarlo, lo tengo que probar, ¿sí? Decimos, es aquel contrato cuyo objeto recae en cosas que se acostumbran a gustar, pesar o medir, o sea, son géneros. Y mientras no se guste, no se pesen, no se midan, el contrato no se perfecciona. ¿Ah? No opera la transmisión de la propiedad y el vendedor es el propietario. ¿Se acuerdan cuando vimos la teoría de los riesgos? Las cosas perecen para sus dueños y los géneros nunca perecen, ¿sí? Si la cosa se pierde, pues se pierde para el dueño. Sí, en este caso quiere ser el dueño, pues la parte vendedora, porque son géneros y no se han individualizado. ¿Bien? Hay otro contrato muy similar que se llama es sobre cosas no individualizadas y para su venta se toman como un patrón o una muestra. El ejemplo que les ven ahí en la viñeta, pues voy a vender telas. Si te quiero vender telas, pues no te llevo las toneladas o los rollos, ¿va? Simplemente te llevo una muestra, un patrón, y tú dime cuántos rollos o cuántas toneladas quieres de esta tela con estas características. Igual te puedo llevar algunos granos y dime sobre esta muestra cuáles quieres. ¿Sí? Entonces anotamos aquella cláusula en la cual eh, la venta se realiza sobre muestras o cualidades de mercancías determinadas y conocidas en el comercio y se tendrá por fe personadas por el solo consentimiento de las partes. ¿Sí? Perfecto. Me interesó esta tela que se identifica con el número tal y tal y tal y se denomina Príncipe de Gales. Perfecto. ¿Cuántos rollos o cuántos
toneladas quiero, pues ya voy a acordar el precio, ¿sí? La transmisión de la propiedad opera por su celebración, porque ahí ya se están individualizando, recuérdenlo, ¿no? No son géneros. Estoy tomando una muestra, un patrón. Cuando la cosa se individualiza, se hagan ciertas y determinadas, y esto se hace con conocimiento del comprador. Sí, recuerden, aquella compraventa que se hace sobre muestra cualidades de mercancías determinadas y conocidas en el comercio, y se tendrá perfeccionadas por el solo consentimiento de las partes. ¿Sí? O sea, si ya se perfecciona por simple consentimiento, entonces las cosas ya fueron individualizadas y se hicieron del conocimiento, ¿va? De las partes y son ciertas y determinadas. ¿Sí? ¿Qué pasa si existe un desacuerdo? Ah, entonces aquí sí es importante porque recuerden, ya se perfeccionó el contrato. Si existe algún desacuerdo sobre la calidad o la cantidad, pues sobre todo vamos a hacer referencia a la calidad, ¿no? Porque recuerden que el error en el cálculo no determina la unidad del contrato, sino más bien la rectificación. Si estamos hablando de su contenido y de la calidad, pues esto ya lo va a resolver un perito en la materia. Entonces, de las modalidades que hemos hablado, a la única en la cual va a intervenir un perito sería sobre los contratos sobre muestra. Recuerden, los otros que se acostumbran a pesar, medario o degustar, pues se perfeccionan cuando son gustados, cuando se consumen, ¿verdad? Pues son gustados, o bien cuando son pesados. Pero cuando lo hacemos sobre muestra, ¿no? ¿Sí? Aquí tiene que resolver el perito, un perito. Bien, existen otras modalidades que son muy interesantes, que hacen referencia al continente y no al contenido. Es decir, que voy a comprar ciertos bienes por la cantidad, no importa la cantidad, te compro la cantidad que se encuentra en un contenedor o en una bodega, ¿sí? Lo que tienes, ¿va? No voy a especificar la calidad. ¿Qué pasaría si especifico la calidad? La calidad, pues es otra cosa que vamos a analizar. Por eso se conoce como compraventa por acervo. Ujú. Digan, ¿qué pasamos con estas modalidades? Pues aquella en la que se pacta el objeto de la compraventa haciendo referencia al continente, no al contenido, ¿sí? Lo que está en el contenedor. A lo mejor puedo hablar de qué trata, de ropa, perfecto. Habla de computadoras, habla de eliminadores de baterías, ¿va? O de productos diferentes, ¿sí? Pero te lo compro lo que esté ahí, en las bodegas, ¿no? Había algunos programas que se refieren a eso, te compro lo que está en la bodega, no sé qué hay. ¿Sí? También se conoce solo a vista, ad corpus, a precio alzado y a puerta cerrada, dependiendo de qué materia y qué contenido, como vamos a ver a continuación. ¿Sí? No se puede pedir la resolución o la resolución del contrato alegando que eso no se encontró las medidas o cantidades deseadas. ¿Sí? Porque, repito, es una característica de la compraventa por acervo, que también se conoce como a vista, ad corpus, a precio alzado y a puerta cerrada. ¿Sí? Procederá a la resolución si se ofrece el acervo como homogéneo y se encuentran clases o calidades inferiores. Eso sí se podría pactar. Sí, es de buena calidad, es de mediana calidad, pero con esa característica, ¿no? Y si es inferior, entonces sí, te puedo pedir la resolución del contrato, pero estamos hablando, recuerden, en la calidad y en las cantidades. Sí, bueno. ¿Cuáles son estas de manera específica? Cuando hablamos por acervo solo a la vista, se refiere a bienes muebles, ¿sí? Como puede ser la ropa, algún juguete, ¿va? Algún accesorio, algún bien mueble que se pueda vender en un contenedor, ¿no? Celulares, ¿sí? Computadoras, ¿va? Sillas armables, desarmables, ¿va? Que se puedan manejar ahí, pues que se pueden, pero repito, están en un contenedor o en una bodega, pero se trata de bienes muebles. ¿Qué pasa cuando se refiere a bienes inmuebles? Ah, pues aquí vamos a ver, esto se conoce como la venta ad corpus. El ejemplo que estoy señalando aquí, pues sería, ¿qué pasaría a una casa? ¿Va? Y en esa casa no especifico los linderos. Solamente señalo, te voy a vender la casa en un número determinado, en una calle determinada, en una colonia determinada. ¿Va? Pero la venta es ad corpus. Yo pongo esta figura que dice, o este término que es ad corpus, pues el exceso de defecto no me produce la nulidad del contrato. ¿Sí? Entonces dice, no se especifican linderos. Si es menor la dimensión, no habrá rescisión. ¿Qué me podrá dar lugar? Pues nada, porque dijimos te la vendo ad corpus. Si pongo la palabra ad corpus, ya. Sí, ¿esto es frecuente? Sí, es frecuente. Muchas veces en las construcciones que ya tienen tiempo, los linderos se van modificando y a lo mejor modifico la barda
por alguna situación particular, ¿no? 1 metro, medio metro, más afuera o hacia adentro. Entonces se modifican los linderos y no coinciden con los lineros que están en la escritura de la propiedad. Entonces, pero repito, si yo establezco esta cláusula que es ad corpus, entonces, aunque sobre, perdón, aunque me falte, pues obviamente tendré que pagar el precio. ¿Cómo lo evito? Pues estableciendo otra cláusula que se llama ad mensuram, donde se pagan los límites y la superficie, ¿no? Y el metro se valdrá tanto. Y por cada metro sería tanto. Y la venta se hace ad mensuram, de tal suerte que obviamente que vamos a determinar si el precio, si la cantidad es inferior o superior, pues me tendrás que pagar la diferencia. ¿Se podrá pedir la rescisión del contrato? Pues si lo pactamos así, claro que sí, ¿no? Porque esa sería la voluntad de los contratantes, pero ello hay que plasmarlo en el contrato. ¿En qué parte del contrato hacemos estas determinaciones? ¿Cuál creen que podría ser? ¿Va? Pues obviamente, ¿cuál sería? En las declaraciones, ¿va? Las partes acuerdan que la voluntad para realizar el contrato es la superficie del contrato, del bien, del departamento o del bien inmueble, de la casa. Y si pactamos que el motivo determinante es la superficie, eso me orilla a realizar el contrato. Si recuerden que es ad corpus, entonces no especifico los linderos, simplemente te vendo la casa que se ubica en la calle tal, número tal, ¿verdad? De la colonia tal, tal. Y el precio es este. Y la venta se realiza ad corpus. Aunque yo ponga los linderos, si es menor el terreno, mi contrato va a ser válido. Pero si yo pongo ad mensura, pues obviamente se va a vender por metro cuadrado y lo que sobre o lo que falte, pues se tiene que ajustar. Cuando hablamos que es una compraventa a puerta cerrada, pues sería lo mismo, pero sería puerta cerrada es más bien para los comerciantes. Una negociación mercantil, ¿sí? Que pues te compro el contenedor, sí, dame el contenedor. ¿Qué vendes? Aparatos electrónicos, dámelos. ¿Sí? ¿Y qué puede ser aparatos electrónicos? Por lo que ustedes se imaginen. Te vendo ropa. ¿Qué tipo de ropa? Desde niño, desde bebé, señor, ¿no? Desde pantalones hasta calcetines, cualquier tipo de ropa, ¿no? ¿Sí? Tallas, las que sean. Esa, repito, se recibe por acervo. Entonces vamos a ver ahora el contrato de permuta. ¿Va? ¿Qué es el contrato de permuta? Pues lo tenemos en el artículo 23-27 del Código Civil. Dice, la permuta es un contrato por el cual cada uno de los contratantes se obliga a dar una cosa por otra. Eso se observará en su caso lo dispuesto por el artículo 2050. ¿Sí? ¿Y qué es del contrato de permuta? Pues como su definición lo está señalando, pues te voy a dar un bien por otro. En este caso, te voy a dar mi departamento, el departamento del piso tal, del edificio tal, ubicado en la calle tal, a cambio de 7 automóviles. Entonces, te entrego el departamento a cambio de 7 automóviles. Eso se conoce como permuta, ¿no? ¿Y cómo lo definimos? Pues aquel en el cual una persona, las partes, perdón, se obligan a entregar una cosa, a documentar la titularidad de otra o derecho a la otra persona, quien como contraprestación también se obliga a entregar otra cosa diversa o a documentar la titularidad de otros derechos a la primera, produciendo el efecto traslativo de dominio de los bienes materiales del contrato. ¿Qué peculiaridades vamos a tener? Pues igual que el contrato de compraventa, partes y objeto, pero aquí vamos a tener la peculiaridad que ambas partes se conocen como permutantes, permutante y permutante. ¿Por qué? Porque te entrego un bien y tú que me vas a dar otro bien. Entonces, pues es lo mismo. Tú eres el permutante, yo también soy el permutante. Te entrego un bien y tú me vas a entregar otro bien. Por consecuencia, pues obviamente tendrá los mismos derechos y obligaciones porque las prestaciones serían las mismas, pero diferentes, ¿no? ¿Cuál sería? Pues entregar una cosa o documentar la titularidad de un derecho, ¿sí? Entregar otra cosa o documentar la titularidad de otro derecho. O sea, sea lo mismo el permutante, hace lo mismo, el que ¿va? Y te voy a entregar otras cosas. Te entrego el departamento y te voy a documentar la titularidad de ese departamento. ¿Cuál sería mi contraparte? El permutante, pues me va a entregar otra cosa. ¿Cuáles? 7 automóviles. Vas a documentar la titularidad de esos 7 automóviles. Eso acordaron ellos, 7 automóviles, ¿va? Pero recuerden que produce el efecto traslativo de dominio de los bienes materiales del contrato, ¿va? Entonces, ¿cuáles serían los elementos fundamentales? Igual que la compraventa, pues es un contrato traslativo de dominio, que puede sujetarse a término a una condición, ¿va? Una fecha. Y no es factible que se perfeccione. O sea, todos los contratos traslativos de dominio, pues es una cláusula esencial para ellos. ¿Sí? Este siempre será un contrato oneroso. Recuerden, cuando utilizamos el término oneroso, se refiere a aquellos actos jurídicos, ¿va? Que son desde el punto de vista económico, son
onerosos o gratuitos y se complementan con los que son bilaterales o unilaterales, que lo hacemos desde un punto de vista jurídico. Decimos que siempre será oneroso porque siempre se dará una cosa o un derecho para ambas partes, ¿sí? Y pues debe entregar bienes o un bien y dinero siempre que el valor del bien sea superior al 50% del total, ¿va? Porque si, ¿qué pasa si es inferior? Pues no tenemos un contrato de permuta, sino más bien de compraventa. Pero aquí el valor de la cosa tiene que ser superior al 50%. El 60% te lo doy en bienes y el 40% en dinero. Entonces eso se conoce como contrato de permuta. Bueno. Vamos a hablar del contrato de donación. ¿Cómo definimos el contrato de donación? Pues es aquel en el cual una de las partes, llamada donante, se obliga a transmitir gratuitamente el dominio de una parte de sus bienes a otra parte llamada donatario, quien debe aceptar dicha transmisión en vida del donante. Esta es una característica importante de este contrato de donación. ¿Cuáles son las partes? Donante y donatario. Donante es quien entrega la cosa y el donatario quien la recibe. ¿Cuál es el objeto? Pues el donante siempre va a entregar una parte de su patrimonio. Es la única obligación. ¿Sí? Recuerden, estamos hablando desde un punto de vista jurídico y desde un punto de vista también económico. Sí, también produce el efecto traslativo de dominio de los bienes materiales del contrato. Entonces, ¿cuáles son estas características del contrato de donación que vamos a comentar? Bueno, la primera de ellas, dijimos que es un contrato traslativo de dominio. ¿Para quién? Pues obviamente para el donante, quien transmite una parte de sus bienes. Siempre implica una libertad por parte del donante, es decir, que va a ser gratuito. Yo me libero de mi patrimonio sin que reciba nada a cambio, desde un punto de vista económico, de gravámenes y provechos. Desde un punto de vista jurídico es diferente. ¿Sí? Dice, debe recaer sobre bienes presentes, que implica que no puede haber una donación sobre bienes futuros. Yo no te puedo hacer un contrato de donación sobre cosas futuras. ¿Sí? Y no puedo donarte la totalidad de los bienes. El donante siempre debe reservarse en propiedad o en usufructo. ¿Se acuerdan esta figura del usufructo? ¿Sí? Cuando hablamos de la propiedad, del usufructo, ¿sí? El uso, ¿sí? Del propietario, el nudo propietario, el jus utendi, el furendi y el abutendi, ¿sí? Lo necesario para vivir según sus circunstancias. ¿Qué pasa si dono todo el total? Pues hablamos de donaciones que son inoficiosas. ¿Y esto qué implica? Que se puede demandar su nulidad. ¿Sí? Vamos a ver ahora cuándo surte efectos, cuándo se perfecciona el contrato de donación. Esta es la parte importante. Pues el contrato de donación surte efectos cuando el donatario hace del conocimiento del donante su determinación de aceptar la donación. Esto sería una obligación. Pues desde un punto de vista de las obligaciones que se generan, es un contrato bilateral, porque se producen obligaciones para ambas partes y derechos para ambas partes. ¿Va? Entonces, el donante, te transmito la propiedad de los bienes. ¿Y qué tengo como obligación de tu parte? Que tú me digas que la aceptas. ¿Qué? Y aparte, el donatario tiene la obligación de decirle al donante que la acepta. Si no cumple con esta obligación, mi contrato no existe. Y es una obligación, repito, ¿eh? No estamos hablando del contenido económico, porque el contenido económico sería un contrato que es gratuito. Entonces, recuerden que pues, los contratos pueden ser, desde un punto de vista económicos, gratuitos u onerosos. Y desde un punto de vista jurídicos, bilaterales, unilaterales. Entonces, esta modalidad tenemos y no coinciden, ¿no? Pero es importante para su comprensión. Y esto lo establece el artículo 2340, el 2340 del Código Civil. Dice, la donación es perfecta desde que el donatario la acepta y hace saber la aceptación al donante. O sea, le hago saber al donante que acepte la cosa y entonces en ese momento se perfecciona. Entonces existe la obligación del donatario de hacerle saber, la obligación de hacerle saber al donante que la acepta. Entonces es una obligación bilateral desde un punto de vista jurídico. Desde el punto de vista económico es un acto gratuito para el donatario, ¿va? Porque no tengo no es gravoso para mí, no tengo que pagar dinero, al contrario voy a recibir un regalo, se incrementa mi patrimonio. ¿Sí? Entonces dijimos, es un acto bilateral desde un punto de vista jurídico, porque son derechos y obligaciones para ambas partes. Desde un punto de vista económico, es un acto jurídico, perdón, es un acto gratuito. ¿Sí? Bien.
Entonces vamos a ver ya por último el contrato de mutuo y con esto terminamos la sesión del día de hoy. Cuando hablamos del contrato de mutuo, se refiere a bienes fungibles. Recordemos y recordamos nuestra clase de bienes y el bien fungible por excelencia es el dinero. ¿Va? Pero también existen otros bienes fungibles que tienen un poder liberatorio y que pueden ser sustituidos por otros de la misma especie, calidad y cantidad, como son los granos. Entonces, ¿cómo definimos el contrato de mutuo? Pues es un contrato por el cual el mutuante se obliga a transferir la propiedad de una suma de dinero o de otra cosa fungible. ¿Cuál es un bien fungible? El que puede ser sustituido por otros de la misma cantidad, calidad y naturaleza. ¿Sí? Al mutuatario, quien se obliga a devolver otro tanto de la misma especie y calidad. ¿Ah? Bien. ¿Cuáles son las partes? El mutuante, que es el que transmite la propiedad, de que del dinero de bienes, y el mutuatario, que es el que recibe esos bienes, esos dinero, esos bienes, y a su vez tiene que restituirlos. ¿Ah? Entonces, se transmite la propiedad de una suma de dinero o de otros bienes fungibles. Entonces, esto es importante porque obviamente al tratarse del mismo objeto, es decir, dinero o bienes, pues la obligación de uno es la misma obligación del otro. Si me das dinero, pues te tengo que dar dinero. Si me das granos, tendré que devolver esos granos. Entonces, voy a responder de lo mismo, ¿no? De la calidad de los granos que me das, pues te tengo que entregar otros de la misma calidad y de la misma cantidad. ¿Ah? Y que también produce el efecto traslativo de dominio de los bienes materia del contrato. ¿Sí? Entonces, vamos a ver estas peculiaridades. ¿Cuáles son las obligaciones del mutuante? Mutuante, recuerden, es el que transmite inicialmente el dinero o los bienes. Pues entregar los bienes objeto del contrato, obvio. El mutante está obligado al saneamiento en caso de evicción. Tengo que entregarte bienes que no tengan vicios, ¿no? Si estamos hablando de granos. Responde de la calidad de la cosa, de los vicios ocultos, ¿no? Y de la evicción, perdón, cuando es privado de esos bienes por un tercero que tenga una mejor sentencia. Y si el contrato es con interés, el mutuante tiene la obligación de pagar el impuesto sobre la renta. Y aquí viene el tema del anatocismo, que ya vimos con anterioridad. Ajá. ¿Y qué pasa con los ingresos? Dice, tiene la obligación de pagar el impuesto sobre la renta. Recuerden que renta es sinónimo de ingresos, no de que yo rente un bien inmueble. Si tengo que pagar el impuesto sobre la renta, pues porque pues, está rentando un bien inmueble, pues pagar el impuesto de la renta, no. Renta es sinónimo de ingresos. Si yo recibo un salario, tengo que pagar el impuesto sobre la renta sobre ese ingreso. ¿Sí? Entonces, obviamente, si te estoy dando dinero, tienes un ingreso, tienes que pagar un impuesto porque tienes un ingreso. Sí, oiga, pero también tengo que pagar un interés, pues también eso también es deducible. ¿Va? Y obviamente estas obligaciones serán las mismas obligaciones del mutuatario. Restituir o devolver los bienes fungibles, ¿sí? Cuando, pues, la misma especie, cantidad y calidad. Entonces, si me das granos, tengo que regresarte granos, entonces también tengo la misma obligación, ¿no? Responder de la evicción, de vicios ocultos, etcétera. ¿Se podrá pactar el pago en moneda extranjera? Sí, pero cuando se realice el pago, se debe de pagar en su equivalente en moneda nacional. Puedo pactar una obligación en euros, en dólares, sí, pero cuando te la pague, te pago en su equivalente en moneda nacional. ¿Qué pasa con el lugar de entrega? Si son bienes distintos del dinero, se entregará donde se recibieron, pero si es dinero, en el domicilio del deudor. En el domicilio del deudor, no del acreedor, ¿eh? Que es importante. ¿Sí? El tiempo, pues sería en el tiempo que se pactó. También está obligado al saneamiento para el caso de evicción, que es una obligación del mutuante como el mutuatario, ¿no? Porque estoy entregando y te estoy transmitiendo la propiedad. Recuerden que es la evicción cuando se es privado de un derecho por un tercero que tenga un mejor título y que sea anterior y por una sentencia ejecutoriada. También está obligado a responder por los vicios ocultos de la cosa devuelta. Recuerden que es un vicio, pues aquellas cualidades o circunstancias que hacen impropia una cosa para lo que está destinada. ¿Sí? Y pago de intereses, pues es convencionales o legales el interés que se ha pactado, ¿no? Y aquí esto nos remite, pues, al tema del anatocismo. Si lo ven, pues obviamente hay muchas cláusulas que ya estamos manejando, como es la cláusula de, de los vicios ocultos, ¿va? De los intereses, de la cláusula penal. Todo ello, pues, se repite en los diferentes contratos que vamos a analizar todavía con posterioridad. Bien, de esta manera, pues, concluimos nuestra sesión del día de hoy. Nos vemos y nos escuchamos en próximas sesiones. Ok, pues que estén bien. Hasta luego.